Bueno, pero queremos seguir conversando sobre el cierre de ventanas y también eventualmente qué es lo que ocurre con todas las otras empresas privadas que están operando en la bahía de Quintero. Vamos a conversar con los diputados, los dos de la zona Distrito 6, Diego Ibáñez de Convergencia Social y Andrés Longton de Renovación Nacional. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Matilde. Bueno, la primera pregunta para los dos es la misma. ¿Cuál es la primera reacción de cada uno de ustedes frente al anuncio del cierre de ventanas? Diputado, ¿con cuál parto? Longton. Bueno, Matilde, la verdad es que nosotros vemos con preocupación el apresuramiento más que nada que tuvo este gobierno, que pareciera ser que Codelco respondió más a una demanda del gobierno que a una propuesta que hubiera nacido del propio Codelco. Y nosotros lo vemos con preocupación principalmente, Matilde, porque lo que vimos en las calles con los trabajadores no iba de la mano con lo que decía el presidente de la República a la misma hora en La Moneda, al decir que se iba a asegurar los puestos de trabajo en una zona que no solamente ha sido castigada por la contaminación, sino que ahora además va a tener que sufrir con la cesantía de miles de familias que además sí, una breve pregunta, diputado Longton. ¿Apresurado poco tiene esta decisión? Porque ya el 2019 el presidente Sebastián Piñera, y yo recordaba en una frase suya que se hablaba también del cierre de ventanas y usted decía que que había que velar por la empleabilidad, pero que era una buena noticia si eso llevaba a una reconversión porque había muchos daños del medio ambiente. Por lo tanto, de esto se viene hablando hace mucho y es una decisión de Codelco. Sí, pero pareciera ser, Matilde, porque cuando el presidente habla de asegurar los puestos de trabajo, la verdad es que sorprende, porque esto es una empresa estatal, no una empresa de gobierno. Y por eso, Matilde, si bien hace mucho tiempo venimos hablando de esta medida, la verdad es que nosotros hubiéramos esperado que la foto de La Moneda hubiera sido con los trabajadores, no solamente con los que dependen de la fundición, sino que también con los contratistas y los pequeños y medianos mineros que viven precisamente a través de los recursos que pueden generar a través de la fundición. Entonces, Matilde, la verdad es que a nosotros nos preocupa de sobremanera aquello, porque pareciera ser que la responsabilidad completa es de Codelco, y la verdad es que no es así. Entonces, nuestro temor, Matilde, es que en 2 semanas más sigamos con estos episodios de intoxicación que han venido siendo recurrentes, principalmente por los compuestos orgánicos volátiles que no están regulados, y por un lado y por otro lado procedamos o sigamos con el cierre de la fundición, no habiendo solucionado el problema de fondo y a la vez habiendo profundizado la cesantía y obviamente que la incertidumbre de miles de familias que dependen de la fundición de manera directa o indirecta. Diputado Ibáñez. Mire, perdón, estoy medio resfriado. No tengo COVID, diputado. Mire, el diputado Longton fue parte de una comisión investigadora que yo presidí el año 2018, cuando fueron los eventos de intoxicación masiva. El Congreso votó el año 2019 de forma unánime, y el diputado Longton también votó a su favor, que se levantara la prohibición de fundir en otras entidades y solo fundir en ventanas este material concentrado que llega de diversos lados. Más del 50% llega del pequeño y del mediano minero. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hoy hay que ser consecuentes con lo que analizamos ya hace muchos años en el Congreso. Esta es una zona que está saturada de contaminación hace más de 30 años. El Estado, mediante sus empresas públicas, tiene que dar el ejemplo. Cuando la fundición de Codelco Ventanas es responsable de más del 62% del dióxido de azufre de la zona, cuando se le permite dar más de 45 toneladas de arsénico al año, eso significa que aproximadamente cerca de 1 kilo de arsénico por persona, y cuando esto ya ha ocurrido desde el año 1963, imagínate cuando este material particulado decanta, hoy está presente en el suelo, en los techos de los colegios, hoy está presente incluso en el alcantarillado, y cuando tienes una situación de saturación de tal envergadura que vas produciendo cada año decenas de eventos de contaminación, tú tienes que tomar una decisión que es difícil, que es compleja, pero que tiene que ser pensando en los niños y las niñas de Quintero Puchuncaví.
¿Por qué aquí se ha decidido hacer esto con una empresa pública? Bueno, porque el Estado en sí tiene la propiedad y por tanto tiene la administración la posibilidad de hacerlo. ¿Qué se está haciendo con las empresas privadas? Bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente ya ha regulado a 6 empresas del cordón industrial, bajando sus emisiones, dentro de ellas también incluso las termoeléctricas. Tenemos 4 termoeléctricas que son de AES Gener y que también son parte responsables del dióxido de azufre que se emana, y que por lo demás también son responsables, o no se ha podido establecer una relación de causalidad entre los paramentos de carbón, pero ellas son las que ocupan carbón en ventanas. Entonces, tú tienes una normativa que hoy se está intentando actualizar, regular y modernizar. Una normativa que siempre además ha sido a la medida de Codelco, porque la normativa internacional es mucho más estricta. Es mucho más exigente. Pero los quiero llevar a otro tema, que es lo que le está preocupando a los trabajadores que están en ventanas hoy día, a sus familias, a toda la comunidad, que es la falta de empleo, que en una situación como la que tenemos ahora de crisis económica, hablar de un cierre de una fuente de trabajo es muy complejo, porque lo que se sabe es el cierre, pero no el camino para llegar y qué es lo que va a pasar con cada uno. Por lo tanto, ¿cómo se les puede asegurar, primero, a esos 348 trabajadores que dependen, que son los trabajadores directos, pero también a todo el entorno? Diputado, y quiero partir con el diputado oficialista, diputado Ibañez. Sí. Respecto de los trabajadores de planta, ya Codelco, de hecho, hace poquito el director de Codelco emanó una declaración y sacó una entrevista. Se va a garantizar los puestos de trabajo a los cerca de 380 trabajadores contratados directamente por Codelco. Se va a garantizar su empleo. Entonces, despejando ese asunto, luego vamos a los trabajadores indirectos. Hay cerca de 21 empresas subcontratistas que dependen y trabajan para la fundición. Aquí hay 2 entes en Codelco Ventana, la refinería y la fundición. La refinería va a seguir operando. La fundición, respecto a estas 21 empresas subcontratistas, se tiene que encontrar el mecanismo adecuado para que se les garantice. Y eso es lo que ha señalado el presidente, que ninguna de estas personas se va a dejar en el abandono. Nosotros como Congreso, cuando se haga la modificación de norma para que esto pueda ser posible, vamos a velar absolutamente porque se garantice este compromiso del gobierno, pero sabemos que de una u otra manera se tienen que reubicar estas personas. Se están dando el beneficio, ya lo señaló desde Codelco, al menos la posibilidad de generar un retiro anticipado, y de esa manera propender a la reconversión y, por supuesto, garantizar de que estas familias no queden en el abandono. Por lo demás, cierro con esto es progresivo. No va a estar en menos de 5 años. El proceso de desinstalación de esta fundición también requiere mucha mano de obra, y allí se tienen que articular todos los intereses para que pongamos en el centro a los niños y las niñas de Quintero Puchuncaví, porque si algo está claro es que con los niveles de arsénico en el suelo y con los niveles de dióxido de azufre, esto no puede seguir funcionando. Eso está claro. Diputado Longton, ¿qué sería para usted algo aceptable en términos de reconversión y en términos de garantizar a los trabajadores que no van a perder su fuente de empleo? A ver, Matilde, primero, claramente con las solas palabras del presidente no basta, porque esto es una empresa estatal. Por lo tanto, más que el presidente, nosotros, el directorio y en general lo que hemos visto en estos últimos días, Matilde, es que esto fue una decisión bien dividida, fue 5-3. Y la verdad es que eso te da a entender de que fue bastante sorpresiva y no se conversó previamente con la profundidad que requería, porque por un lado dicen que se aseguran las fuentes laborales directas, pero por otro lado están los trabajadores, los sindicatos manifestándose activamente. Entonces, si ni siquiera los sindicatos están conformes, los que dependen de manera directa, imagínate los que dependen de manera indirecta, o bien también los pequeños y medianos mineros, porque resulta que ellos van a tener que ir a la fundición de Caletones, quizás, que queda mucho más lejos, y que obviamente eso va a significar un costo mayor a través de NAMI. Entonces, ¿ese costo a quién se lo van a traspasar? Se lo van a traspasar a los pequeños y medianos mineros. Entonces, acá habían 2 vías. O se invertía con una inversión bastante alta, o bien se cerraba directamente esto con un proceso largo a través de los años, en que además, Matilde, esta inversión de cierre va a ser continua en el tiempo, porque estamos hablando de terrenos que tienen que ser remedados. Estamos hablando de terrenos que están contaminados. Ya, pero también estamos hablando de una zona de sacrificio que nadie quería hasta que se anuncia el cierre y ahora todos la defienden. ¿Cómo se entiende? Mira, más que defenderlo, Matilde, es que eran dos caminos. O invertimos profundamente y encapsulamos esto como está en muchos países del mundo, democracias modernas,
para que la gente pueda seguir trabajando y definitivamente no se siga contaminando. O por otro lado, trasladamos esta fundición a otro lado, pero tenemos que remedar esos terrenos, Matilde, que en definitiva van a seguir contaminando y eso es una inversión millonaria. Entonces, si el gobierno toma la decisión de cerrar esta fundición, porque no quiere tenerla en una zona de sacrificio donde paralelamente las situaciones de contaminación van a seguir, si es que este gobierno no regula de manera adecuada aquellos componentes que son la principal razón de las intoxicaciones de los últimos días y también de los últimos años, principalmente el 2018, Matilde, la verdad es que esto uno hubiera esperado que hubiera sido con los trabajadores y trabajadoras de la zona, Matilde, y no hubiera sido un día para otro en que el presidente salió y todos los trabajadores de la zona se sintieron absolutamente sorprendidos. Entonces no basta que el presidente diga que las fuentes laborales se van a asegurar, porque por un lado estaba la ministra de Minería hace algunos días diciendo que iba a haber una mayor inversión en la zona para efecto de poder encapsular la fundición, pero por otro lado está el presidente dando esta señal que en definitiva no le da tranquilidad a los trabajadores. Pero por ejemplo, el ex presidente de Codelco, Diego Hernández, decía que para efectivamente dejar de contaminar, la inversión que se tenía que hacer era de aproximadamente 1.300 millones de dólares. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esos 54 de los que están hablando los trabajadores el día de hoy. Sí, pero Matilde, ¿cuánto va a salir la regeneración del terreno durante los años? Yo le aseguro que va a salir infinitamente superior. ¿Y la gente cómo se mide el daño en los niños? ¿Cómo se mide el daño en todas las personas, en los mismos trabajadores y en sus familias? Bueno, diputado Ibáñez. Sí, aquí hay un plan de descontaminación que incluso le coloca precio a las muertes. Calcula el precio que tiene una muerte de un trabajador o trabajadora, de un niño o una niña. Entonces, cuando no se mete en la ecuación justamente el valor que tiene para los niños, las niñas y las comunidades en el futuro seguir soportando estos niveles de contaminación, el costo que tiene para el sistema de salud, para la atención primaria, incluso sostener esta presión, es brutal. O sea, si no metemos eso en la ecuación, estamos absolutamente deshumanizando el problema. Por lo demás, por lo bajo, 1.000 millones de dólares es equivalente a cerca de 5 hospitales de alta complejidad. Implica traer un horno flash, que son los que se ocupan en Hamburgo, en Alemania, y eso, hacerlo más encima en una zona que ya está saturada, es absolutamente ineficaz e inviable. Entonces, sentido de realidad. El tema de los trabajadores, ellos no tienen la culpa. Desde el año 64 no tienen la culpa a los trabajadores. Hoy hay muchas demandas, hay incluso una querella por cuasi delito de homicidio de cerca de 20 trabajadores, los famosos hombres verdes, que durante los 90 demandaron al Estado para que se haga cargo de las muertes que provocaron por cáncer al estómago, por cáncer a los pulmones. Diputado Ibáñez, se socializó mal, entonces el gobierno no hizo el trabajo con los trabajadores, comunicacional también con la población, para no generar este nivel de incertidumbre. Es que este debate, Matilde, lo venimos arrastrando desde el año 2011 incluso. Cuando tuvimos una comisión investigadora en el año 2018 fue el mismo debate, fueron las mismas noticias. Incluso muchos mismos dirigentes sindicales que fueron entrevistados y muchos mismos parlamentarios, entre ellos yo y el diputado Longton, en ese entonces el presidente Piñera, votaciones en el Congreso sobre este tema. Entonces, se viene discutiendo hace harto tiempo ya aquí en la región de Valparaíso la fundición Codelco-Ventana. Entonces, a lo que yo voy es que siempre se puede, por supuesto, mejorar y adoptar compromisos porque los trabajadores no tienen la responsabilidad. Y en ello vamos a tratar de, como Congreso, como Cámara, como Comisión de Minería y como Comisión de Trabajo, allanar y pavimentar el camino para que se generen todos los entendimientos posibles, pero recordemos que esto es progresivo. Antes de 5 años, esta fundición va a seguir, digamos, funcionando de forma distinta, de forma parcelada, con distintas emisiones, pero ya la decisión está tomada, la tomó el directorio de Codelco, el oficialismo, el gobierno respalda esta decisión por el sentido humanitario y ambiental que tiene también para la salud de la gente, y desde allí nos paramos y desde esa vereda vamos a encontrar los mecanismos para encontrar los acuerdos. Diputado Longton, ¿qué deberá pasar con las demás empresas que están funcionando ahí, donde además hoy día hay trabajadores que, digamos, de otras áreas que son, por ejemplo, del sector turismo, que hace ya varios años vieron cómo cerraron todos sus ingresos por precisamente la contaminación y todo comunicacionalmente lo que vino aparejado con lo que las intoxicaciones del 2018, y dicen, a nosotros nadie se nos compensó? ¿Cómo se pudiera revertir
esta situación para ellos, junto con las demás empresas que todavía tienen que o reducir sus emisiones o tal vez cerrar como lo va a hacer Ventana? A ver, directamente, Matilde, el cierre de la fundición, acompañado ahora hace algunos días de la suspensión, no ha terminado con los episodios de contaminación y intoxicación en la zona. Esa es una realidad. Por lo tanto, las demás también son parte. Claro, entonces por eso yo digo, mira, el problema, obviamente que el dióxido de azufre, la Fundición Codelco emite más del 60% de dióxido de azufre en la zona, independientemente que pueda o no cumplir con la norma, los estándares siguen siendo muy bajos. Eso estamos absolutamente de acuerdo, pero hubiera sido distinto el proceso si se hubiera hecho de manera ordenada, con los trabajadores, bueno, etcétera, todo lo que acabamos de comentar para efectos de poder tener una planificación adecuada y la gente no quede derechamente en la calle. Eso es una cosa, Matilde. Lo otro, pero la gente dice que no va a quedar en la calle. ¿Por qué se plantea eso? Pero porque, Matilde, no solamente los trabajadores que están trabajando de manera directa en la fundición. Estamos hablando de más de 5.000 trabajadores, Matilde, que trabajan pequeño y mediano, la pequeña y mediana minería. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero si el NAMI se va a hacer cargo. Ellos van a arrastrar, obviamente, el costo del cierre de la fundición. Estamos hablando de los contratistas, subcontratistas, Matilde. Una cosa es que el gobierno te diga que los trabajadores que dependen de manera directa de la fundición van a tener su trabajo asegurado, pero otra cosa es que los trabajadores estén de acuerdo en las condiciones y que efectivamente eso vaya a ser una realidad, porque no puede ser pero usted me imagino que tiene que... En la televisión, y paralelamente estén haciendo barricadas en Quintero Puchuncaví, entonces claramente ahora, no hay diálogo. Claro, hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas, entre los miles de trabajadores, pero también en los cientos de miles de habitantes. Ustedes los dos son diputados por el Distrito 6. ¿Qué le dicen a los habitantes de sus distritos? Mira, hay 45.000 personas viviendo entre Quintero y Puchuncaví. Yo diría que ya vamos cerca de las 50.000 porque la pandemia llegó mucha gente también a vivir a sus alrededores. Estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de hacernos cargo de una situación que se arrastra hace más de 50 años. La otra vez estaba viendo un reportaje muy antiguo en Tele 13, de año 90. Cómo se morían las ovejas, cómo se morían las vacas por el dióxido de azufre, por el arsénico. Es una situación que es catastrófica. Entonces, cuando queremos interponer los intereses de las y los trabajadores, que son cerca de 380 los trabajadores indirectos, a lo que se refiere el diputado Longton, son de los pequeños y los medianos mineros y los que trabajan en torno a esas faenas que van a seguir respaldados por el NAMI, y esto ya lo señaló el directorio de Codelco. Se les va a seguir a ellos apoyando y subsidiando en ese sentido para que no implique esto un mayor costo en sus faenas, ni en sus familias, ni en su desempeño, digamos, como pequeño y mediano minero. Aquí hay que anteponer el interés nacional y público del territorio. Bueno, y sin duda se van a tener también que generar esa certeza, porque en tiempos además en que las instituciones no gozan de la credibilidad de los ciudadanos, se van a tener entonces que garantizar muy bien, porque sin duda que el temor, la desconfianza de los trabajadores es entendible. Y bueno, les quiero agradecer a los dos porque